Este viernes se ha presentado una nueva edición del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, que como cada año reúne a cientos de estudiantes de enseñanza secundaria y bachillerato de España. Este es sin duda uno de los grandes eventos culturales juveniles del país y el más importante de la región. Durante una semana, y como viene siendo habitual en la primavera emeritense, veremos por las calles de la capital a jóvenes que inundarán la ciudad de entusiasmo y felicidad propia de la edad, como una gran explosión que inaugura la temporada cultural. Este festival es una referencia, no solo por su longevidad, 23 ediciones se cumplen este año, o por ser de los primeros de Europa en este género, que también, sino porque otorga a Mérida y a Extremadura un posicionamiento preferencial en el mundo de la cultura y ofrece la oportunidad de conocer esta tierra a muchos jóvenes, convirtiéndolos, a su vez, en magníficos embajadores de la región. Por eso, precisa de que las instituciones continúen apoyando su labor para que perdure en el tiempo, como lo ha hecho su hermano mayor, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, por cierto, cuya programación se dará a conocer este jueves. Por todo esto, desde esta casa queremos dar nuestra más sincera felicitación a los profesores implicados y a toda la comunidad educativa del Instituto Santa Eulalia, que año tras año mantiene viva la llama de lo que para muchos es su primer contacto con el mundo del teatro. Buenas noches. Es viernes, acabamos la semana, una semana bastante intensa en la que hemos hablado de muchísimos temas. Hoy hay también actualidad que vamos a pasar por el tamiz de la opinión en esta mesa de análisis que compartimos con nuestros picoteros de los viernes. Están con nosotros Abel Hernández. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, me alegra la introducción que has hecho y desde aquí le quiero mandar un abrazo sobre todo al grupo de profesores que han estado ahora mismo en Tarragona. Han llegado a las 6 de la mañana ya sé que sí. Y se han ido al instituto a dar la rueda de prensa del claro, festival. Y por eso, porque realmente hacen una labor encomiable, y, bueno, como compañeros y amigos, pues desde aquí un abrazo fuerte y el viernes veremos su obra, que es absolutamente increíble. Ciertamente que clausuran, como ya es tradicional, el grupo de profesores, ¿no?, del Santa Eulalia, Clipeo Teatro, que es como se llama la compañía que han formado y que están de gira, han estado, como bien además, dices, en Tarragona. Son buenísimos. Marino Montero, vamos, que es el director, digamos, el que crea el texto, es muy gracioso. Sí, muy bueno. Ana Gavirio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, pues... ¿Tu semana? Bien. No nos vamos a quejar y... Pues como ha dicho Abel, como has dicho tú, no se puede hacer otra cosa hoy que felicitar a todo el ente educativo del Santa Eulalia, profesores incluidos, y me vas a permitir que también te felicite a ti. Muchas gracias. Es su cumpleaños, no nos ha dicho cuánto todavía, pero bueno, es su cumpleaños. Yo sí lo he dicho, no había escuchado. Ya lo he dicho, ya no lo digo más. Irene, ¿cómo estás? Torres, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Una semana muy intensa. Muy intensa, y además yo tengo que decir algo en torno a Irene. Ayer a las 9:25 dimos en nuestras redes sociales una noticia, una última hora, que es la confluencia que van a presentar Podemos Mérida e Izquierda Unida a las próximas elecciones a la alcaldía del Ayuntamiento de la capital extremeña. No es ninguna filtración, porque de todos es conocido que llevan indudablemente mucho tiempo negociando esa confluencia, pero quiero decir públicamente que las fuentes, que evidentemente no vamos a desvelar porque es uno de los secretos que nos ampara la Constitución a los periodistas todavía, no tienen nada que ver con las personas que pasan por aquí. Así que aquellos que crean que la filtración, que no es tal porque es conocida indudablemente esa confluencia, esas reuniones que se han venido produciendo desde hace semanas, no proviene ni de Irene ni de ninguno de los picoteros que se sientan en esta mesa. Dicho queda. Muchísimas gracias, Fran. Bueno, ayer, por cierto, hubo un acto de tu tocaya, Irene Montero, que estuvo en el museo. Es verdad, de tus tocayas, que son dos Irenes. ¿Habéis visto que en Podemos solamente hay Irenes? Irene a nivel nacional, Irene Montero, Irene a nivel regional e Irene a nivel local.
Dominaremos el mundo, las Irene. Totalmente. Fíjate que no es un nombre muy común, ¿no? Y sin embargo... Pues, estamos todas en Podemos. Estáis empoderadas. Empoderadas. Fue un acto precioso, fue un acto en un formato muy familiar en el que todas pudimos hablar con Irenes, en las que se presentaron los candidatos y las candidatas tanto a Europa como al Congreso, como aquí a la alcaldía y a las alcaldías de otras ciudades, y fue un acto muy emocionante. Por cierto, además, en un formato, bueno, como ahora han cambiado tanto el marketing de los mítines, fue un formato Plaza de Toros, digo Plaza de Toros porque fue redondo, el candidato o los candidatos fueron pasando por el centro y estaba rodeado de la militancia, de forma muy cercana, ¿no? Claro, ese tipo de mítines al final lo que hacen es demostrarte que no solo las personas que están a las cabezas son las que hacen los partidos, sino las que cada día, aunque no estuviesen en esa primera fila, son las que cada día organizan los actos, se mueven, hablan con sus vecinos y vecinas, y creo que es una manera de darle el valor que merece a las militancias de los partidos, y me gusta mucho que hayan elegido ese formato para presentar a Irene aquí en Mérida. Bueno, lo cierto es que esto viene a certificar que Mérida es una plaza importante, porque han pasado todos ya, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Irene Montero, ha pasado también el de Izquierda Unida, que no se me ha ido el nombre ahora. Garzón, Alberto Garzón, efectivamente. Por eso decir que porque había hecho de menos el hecho de que está muy bien que en Mérida, bueno, pues hayáis llegado a un acuerdo, Izquierda Unida y Podemos. No sé cómo habéis acabado, porque no lo he visto, clarificando los nombres para hacer una lista cremallera, aquello que hablábamos. ¿Quién ha quedado en el puesto 3? No anunciará próximamente. No se puede decir todavía. No, hombre, digo yo en eso por no me tener meto. un dato, ya que... Lo estaba viendo venir, digo, pero me parece que te vas a encontrar con una televisión detrás. Claro. ¿Y por qué no ha sido posible hacerlo en Madrid? A mí es una cosa que me llama la atención. Porque, ¿Y a mí? ¿Ya? A mí, como militante de Podemos, lo que está pasando en Madrid me llama mucho la atención. Y lo critico abiertamente. No me parece bien esa división de la subdivisión de la división. Y espero que de aquí a que se registren las listas de Madrid tomen un poquito de cabeza. Desde aquí lo digo. Pues a mí me da la impresión que, me parece bien. Que la cabeza no tiene pinta. La izquierda es que en Madrid son 4 fuerzas las que se presentan. Claro, es que hay un dicho que siempre, un dicho desde la izquierda, ¿no? A la izquierda, para vencerla hay que ganarla. A la izquierda no tienes que hacerlo. O sea, solo para vencer hay que ganarla. Hay que ganarla. A la izquierda ya se encargan ellos solos, ¿no? Se derrota sola, ¿no? Es un dicho ya muy antiguo. Ciertamente, cierto es. Bueno, veremos efectivamente qué es lo que pasa de aquí a que se registren las candidaturas locales y autonómicas. Creo que es justamente después de Semana Santa el límite para el registro de las candidaturas. Aunque visto lo visto, también puede haber enmiendas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ciudadanos a nivel nacional ha habido enmiendas también de última hora, una vez ha sido publicada en el BOE las listas a las elecciones generales, ¿no? Entre otras cosas, el nombre del número 1 por Madrid de la formación naranja, ¿no? Alberto Carlos, que no es Alberto Carlos, es Albert Rivera, efectivamente. Bueno, vamos a otro asunto, porque vamos a hablar de los apartamentos turísticos. Las ciudades que integran el grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad de España difieren sobre el tratamiento regulatorio que han de tener los apartamentos turísticos. Estas diferencias se pusieron de manifiesto en la asamblea que este grupo celebró el pasado fin de semana en Santiago de Compostela. El alcalde de Mérida, que pertenece precisamente a la comisión ejecutiva representando a esta ciudad, ha señalado ayer jueves al respecto que, aunque todas las ciudades coinciden en la necesidad de regularlo, hay localidades en las que el tratamiento de este tema es bastante problemático, pese a que las competencias son de carácter autonómico, hay que recordar. Osuna ha dicho que en Mérida no hay problemas con este tipo de establecimientos porque hay una ley autonómica que los regula, y en la mayoría de los casos estos apartamentos ocupan la totalidad de la propiedad horizontal de los edificios en los que se aloja, por lo que no suele haber conflicto vecinal. Eso sí, apuntó que hay algunos inmuebles en el entorno del Templo de Diana y el Puente Romano que tienen problemas para dar viabilidad al proyecto de apartamento turístico. Ana, ¿qué te parece esto?
Pues por un lado creo que es bastante lógico que estén surgiendo estos problemas, porque claro, cada ciudad es un mundo, cada comunidad autónoma es un mundo y obviamente no se puede regular de la misma manera aquí en Mérida que en Madrid por la cantidad de establecimientos y porque cada ciudad tiene unas características muy distintas, ni se puede regular lo mismo aquí en Mérida que en otras ciudades patrimonio como pueda ser Toledo probablemente. Entonces es normal que tengan sus diferencias las ciudades para ponerse de acuerdo, no solamente dentro de este grupo de ciudades patrimonio, sino a nivel nacional. Estamos viendo, esta semana además ha sido un problema, un tema de discusión continuo en todos los medios de comunicación de este país, ¿no? A raíz de la regulación de Madrid. Bueno, pues que muchas tertulias se han dedicado a tratar este tema y la opinión de la gente pues no tenía nada que ver la de una persona de un pueblecito de Cuenca con la de una persona de un pueblo de Madrid por cuestiones lógicas, ni la cantidad de personas, ni los edificios, ni los barrios, ni las ciudades son iguales, entonces es normal que surja este tipo de problemas. Es verdad que es más que necesaria una regulación, que por cierto una regulación que creo que en Extremadura se ha resuelto bastante bien, al menos aquí en nuestra ciudad y yo por lo que he visto en otras como Cáceres y Plasencia, que estuve viendo ayer un poco hemeroteca y tal, parece ser que está todo el mundo bastante contento y sobre todo te voy a decir una cosa, a mí lo que, independientemente de que sea o no sea en otras ciudades, en Extremadura no, porque en Extremadura todos están funcionando con su respectiva legalización como apartamento turístico, como empresa, independientemente de que sea pues más o menos problemático, a las ciudades pequeñas, medias, bueno, incluso a los pequeños núcleos de población con el tema de esas casitas que estaban abandonadas, les está dando una vida fantástica y al urbanismo les está lavando la cara de una manera brutal, ¿eh? Y aquí en nuestra ciudad tenemos múltiples pruebas de ello. Cierto, hay ciudades donde se está revitalizando de nuevo el casco histórico que permanecía desangelado por construcciones antiguas y tal, y se está recuperando precisamente con este tipo de establecimientos en esos edificios. Pero no hay que olvidar que ¿por qué surge el tema de los apartamentos turísticos? Porque hay demanda, lógicamente, de espacios hoteleros en algunas ciudades y hay veces que tienen que echar mano de eso. Que están saturadas. Sí. Claro, y ahora bien, entramos en ese juego de por qué y no el hotel y no otra cosa. Por eso tiene que haber, como decía Ana, una regulación absolutamente clara. Yo creo que tendría que haber una norma estatal que regulara eso, porque lógicamente, ¿qué ciudad va a ir en contra de sus ciudadanos y más ahora en campaña electoral y va a decir que sus apartamentos turísticos tienen problemas o no los tienen? Nadie. Es decir, y una comunidad autónoma frente a otra comunidad autónoma. Yo creo que regularlo es necesario y creo que hay que esperar tiempo para regularlos, porque esto puede ser una tormenta de verano que viene. Puede ser como pasó con las tiendas de pipas o de pipas de fumadores. Sí, porque hay cosas que de pronto surgen y se regula. Como las flores en primavera. Se regula, se les da ventajas en las normativas, en las digamos, cada vez que se hace una normativa, pues se cambia porque se entiende que es necesario. Pero después hay que ser capaz de revertirlo, ¿no? No estaría bien que, lógicamente, solamente un espacio turístico, por no tenerlo regulado, pudiera hacer la competencia a un hotel que tiene sus trabajadores, les tiene dado de alta, porque también en lo turístico, en los apartamentos turísticos, hay gente que trabaja, hay gente que limpia. Sí, hay gente, claro, ¿y eso cómo está regulado? Pero tienen que estar en las mismas condiciones, efectivamente, claro, que los hoteles. Por eso digo que hay que verlo, claro. Pero creo que aquí se le ha dado, perdón un momento, se le ha dado una solución bastante sencilla y que por lo menos sí que ha puesto de acuerdo a prácticamente todas las partes implicadas, ¿no? Hoteles, apartamentos turísticos, a las administraciones y bueno, por lo menos nosotros aquí vamos a decir que por una vez llevamos ventaja y lo hemos hecho casi bien. Sí.
El problema radica principalmente en las grandes ciudades. Madrid y Barcelona es donde está la mayor problemática, donde los vecinos, pues claro, evidentemente tienen que soportar. Se contaba o leía en esta semana que hay problemas en Madrid problemas de alquiler de vivienda permanente, porque muchos de esas viviendas que estaban antes a disposición del parque de alquiler ahora están como apartamentos turísticos. Y claro, es que en una semana lo que le da un japonés, o en un mes lo que le da un japonés, es todo un año de un alquiler normal, ¿no? A ver, Irene. Pues es verdad que además, primero que ha cambiado el modelo de viaje, la forma de viajar ha cambiado mucho en los últimos años y eso se ha notado, y a lo mejor la regulación se tiene que adaptar a los tiempos que vienen. Y es importante que, como decía Beliana, que los trabajadores y trabajadoras no queden fuera de esta regulación, que no se convierta en un sector súper precarizado porque así le sacan más dinero, eso es súper importante. Y de economía sumergida. Y de economía sumergida. Por ejemplo, lo que contabas de que hay sitios donde los alquileres han subido a un nivel súper amplio. En Canarias, ahora mismo gente no puede alquilar una casa para vivir, encuentran trabajos muy buenos y no se pueden ir a vivir porque no pueden alquilar una casa, porque como les sale mucho mejor alquilar los apartamentos turísticos. Yo aspiro a que en Extremadura nunca pase eso, porque se ha regulado a tiempo, podemos decir, pero sí es verdad que creo que estamos en un periodo en el que sería súper importante que Mérida como ciudad, poco a poco y de manera consensuada, también regulase porque está ya regulado dentro de la comunidad autónoma, entonces siempre va a tener un corsé dentro del que regularse, pero sí que se puede adaptar a las peculiaridades que como ciudad patrimonio tiene. Y dentro del grupo de ciudades patrimonio se están tratando temas muy importantes. La semana pasada en Santiago se trataba el tema de la vigilancia, en la que también el alcalde de Mérida hizo unas declaraciones, porque al final si hay algo que tienen en común todas las ciudades patrimonio, entonces creo que es muy importante que este grupo de ciudades patrimonio tenga en cuenta la peculiaridad que te da el ser ciudad patrimonio a la hora de regular tanto este tema como el de la vigilancia y otros temas que está tratando este grupo, que hay que poner un poco también en valor lo que supone muchas veces que existan este tipo de organismos que nos suenan a desconocidos y al final hace que se regulen cosas como los alquileres de las viviendas, como las cámaras de seguridad y la vigilancia contra la delincuencia y otro tipo de cosas del que parece que como ciudad individual o como comunidad autónoma no puedes tener tanto conocimiento que como ciudad patrimonio. Escuchaba ayer unas declaraciones al hilo de lo que decía Irene, de un chico en Onda Cero, creo que era, y contaba que él era asturiano, había obtenido una plaza de no sé en qué administración pública en Madrid y que había llegado, que había estado buscando desde Oviedo, había estado buscando sitios para vivir en Madrid y tal. Había encontrado un apartamento, algo que le iba bien económicamente y tal, que estaba relativamente cerca de donde iba a trabajar. Y el hombre, claro, estaba indignadísimo porque dice, ¿cuál fue mi sorpresa? Dice que ya prácticamente con el contrato, dice, a falta de firmarlo, dice, con mis maletas, con toda mi vida en una maleta para trasladarme a trabajar a Madrid, dice, llego a Madrid, me pongo en contacto con el señor que se supone que me tenía que alquilar la casa y me dijo, dice, lo siento, pero es que de repente me ha llamado un japonés, una familia japonesa que venía a pasar 3 semanas a Madrid. Y claro, es que con lo que le voy a sacar a esa familia japonesa, a ti ni en 3 meses. Y claro, el hombre, pues te puedes imaginar, ¿no? Estaba súper indignadísimo y lo denunciaba, decía, es que la indefensión con la que nos vemos además nosotros, que es uno de los problemas que está sucediendo sobre todo en las grandes ciudades. Porque no es solamente la competencia, digamos, de los turísticas, digamos, de los apartamentos turísticos con los hoteles. No, si el daño con el resto, claro. Sino con el propio alquiler. Y lógicamente, claro, es decir, porque algo hay que hacer, de alguna manera. Si los alquileres suben tantísimo que la gente no los puede alquilar, las viviendas valen tantísimo que no las puedo comprar, entonces, ¿qué hago? Me dedico pues a 2 posibilidades. Una, iba a decir un palabra, pero no lo digo, es decir, otra, fastidio a los apartamentos de alquiler, a ver si así, dando la bulla, pues esto no tira para adelante, porque si no, la otra posibilidad es
absolutamente ninguna. Tiene que regularse el tema del alquiler más de lo que está regulado, porque si no es impresionante, vamos, sobre todo las grandes ciudades, como tú dices, ¿no? Es otro tema donde los precios son desorbitados, Total, completamente desorbitados en las grandes, los grandes precios ciudades. y luego las molestias para los vecinos, ¿no? O sea, yo no sé si visteis ayer un vídeo, creo que era en el informativo de Antena 3, de un señor que sacaba un vídeo del portal donde él vivía, ¿no? En el portal había 4 o 5 apartamentos turísticos y dice, es que el portal de mi domicilio se ha convertido en la recepción de un hotel. Estaba la gente en fila una detrás de otra con sus maletitas. Decía, claro, y eso, lógicamente, cuando tú ibas claro, a tu casa, a tu edificio... Y luego lo que supone, normal, pues eso, de fiesta, del turismo de borrachera, que va un poquito más a precios más económicos. Y que le alquilas te montan a una pareja y al final se meten 10. 18, claro. Hombre, acaba siendo la casa rural en plena ciudad. Totalmente, totalmente. Al margen de problemas que se están, y llevan ya meses, meses no, años, sucediéndose en otra isla, que no es Canarias, en Ibiza, por ejemplo. En Ibiza hay problemas para contratar, la sanidad pública tiene problemas para contratar, porque no hay alquiler, no hay viviendas de alquiler para que puedan los profesionales de la sanidad ir a vivir, y renuncian, porque no les compensa los ingresos que perciben por lo que tienen que pagar. La última noticia que leí yo es que la Consejería de Sanidad había alquilado una residencia de estudiantes. Sí. Sí, sí. Que era lo que estaba, el alojamiento que estaba ofreciendo a los nuevos médicos que estaban llegando a las islas, a los nuevos médicos y a los nuevos enfermeros. Es curioso. Sí, yo creo que hay que regular algunas cosas. Ahora que estamos en periodo electoral, es momento de que la gente se rompa un poco la cabeza a la hora de hacer los programas electorales. En lugar de fichar a estrellas, ¿no? Es decir, hay partidos que fichan a un torero, pues bueno, que fichen a alguien que escriba, porque el torero, como no enseña a matar o a torear al toro, otra cosa del programa electoral va a ser complicado. Es decir, los programas electorales todo el mundo tiene derecho a presentarse por unas siglas. Que sí. Pero que de alguna manera yo creo que es el momento de trabajar en los programas, que a veces no se trabaja lo suficiente. Se buscan grandes titulares, 4 ideas fundamentales, pero trabajar los programas electorales adaptados a cada sitio, a cada localidad. Dejemos eso para el final, si os parece. Después hablaremos de del show, de la política show, ¿no? El show. En lo que se ha convertido la política. Por acabar un poco con el tema, también hay que ser valiente a la hora de legislar, porque hace poco se ha legislado un decreto del alquiler de viviendas y no se ha sido valiente a la hora de legislar, porque había bancos que presionaban, porque hay que ser valiente, no solo hay que prometer en campaña, sino que cuando se está un poco ya metido en materia hay que ser valiente, hay que saber que un banco no te puede amedrentar a la hora de regular una ley. Un banco, 2, 5. Hay que ser muy valiente y no hay que poner en un programa electoral vamos a legislar el precio del alquiler y cuando hay que legislarlo, ahora no, que me viene mal. Eso no se puede hacer. Cuando miras a la gente, mírala sabiendo que vas a hacerlo de verdad. Eso es legislar con la persona en el centro. Por ejemplo, la ley esta de los apartamentos turísticos de Extremadura, si os dais cuenta, con todos los problemas que nos estamos ahorrando, teniendo ya esta legislación básica en la comunidad autónoma, con todos los problemas que nos estamos ahorrando, si lo comparamos con lo que está pasando en otras ciudades de España, aquí no se ha levantado absolutamente ninguna o casi ninguna polvareda con esta ley, no se ha sembrado ni polémica con ella, ni los partidos políticos ahí se han puesto, la han sacado para adelante y bueno, también es verdad que a lo mejor aquí tenemos la ventaja de que tenemos edificios pequeñitos, que lo de la propiedad horizontal es muy fácil resolverlo. A ver, a lo mejor también algunas ventajas tendríamos que tener y en este caso las estamos teniendo. Ser pequeño tiene sus ventajas. Sí, lógicamente, si hay, digamos, una tarta enorme es en las grandes ciudades, ahí es donde se discute, se pelea por otras cosas, ¿no? Cuidado que Mérida tiene una oferta importante ya de pisos turísticos, ¿eh? Bueno, yo ayer, fíjate, antes de recibir tu correo... Me encuentro ya casi por todos sí. Recuerdo los judíos sefardíes, ¿sabéis la historia, no? Los judíos sefardíes, cuando salieron de España, casi todos llevan una llave colgada al pecho.
y dicen que esa es la llave de su casa en Sefarat, que es como llaman a España. Porque en definitiva sí que tuvieron su casa, tuvieron que salir, lógicamente, y todos saben que son judíos sefardíes porque cuando ven la llave, pues lógicamente al ver tantas llaves, digo, han vuelto los judíos pues seguro, a coger España otra vez, ¿no? Comentaba que ayer, esa es anécdota, ¿no? Es anecdótico. Ayer antes de recibir tu correo por la noche con los temas que íbamos a tratar hoy en la tertulia, estaba aparcando yo en la calle Tirso de Molina y al salir del coche me digo, anda, otro edificio con la AT de apartamento turístico. Prácticamente en la confluencia de Oviedo, Tirso de Molina, Lope de Vega, me parece que hay 4 o 5. Y son 3 calles que están las 3 juntas, vamos, que hacen una U. Pues hay 4 o 5 hay uno nuevo. Apartamentos turísticos, sí. Sí, es verdad. Yo me di cuenta yo subiendo al gimnasio, digo, ¿esto cuándo ha aparecido? No he visto ni la obra, de repente había ahí uno. Ha sido un poco... Pero bueno, el gimnasio también. También te voy a decir una cosa, siempre que aparecen con el cartelito de AT, ya sabes que es un alojamiento turístico que además suele estar porque eso es obviamente está normalizado esa señalización, con lo cual te dice, bueno, por lo menos no está aquí de aquella manera. Efectivamente, es legal, cumple con los requisitos. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión, vamos a hablar de elecciones, pero no de candidatos ni de partidos. Vamos a hablar de las otras personas que van a tener oportunidad en esta convocatoria de 2019 de poder votar por primera vez en muchos de los casos. Alrededor de un centenar de personas con discapacidad intelectual se reunieron ayer jueves en la Plaza de España de Mérida para reivindicar unas elecciones más fáciles de entender mediante una pegada de carteles simbólica. Esta iniciativa ha sido organizada por Plena Inclusión Extremadura y han existido alumnos de Plena Inclusión Mérida, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad, el Centro Ocupacional Proserpina, FADISCOP, y Plena Inclusión de Montijo. Junto a la pegada de carteles se leyó el manifiesto Mi voto cuenta, donde se ha recordado que en 2018 más de 100.000 personas recuperaron su derecho a votar, un logro que han calificado como histórico. Esta pegada de carteles se ha desarrollado también en Plena Inclusión de Cabeza de Buey, en otras localidades, incluidas Almendralejo y Plena Inclusión de Don Benito, entre otras ciudades y entre otros centros. ¿Qué te parece, Irene? Me parece necesario, que tenía que llegar, pero no sé hasta qué punto somos conscientes de lo que puede suponer para la sociedad este tipo de regulaciones que llegan tarde, pero llegan. Yo es verdad que ayer concretamente no pude acercarme, los vi, pero no pude acercarme, pero sí que en otras ocasiones he estado en reuniones, he estado en actos en los que reivindican un derecho y creo que era importante que llegase. Por tanto, espero que se normalice, que sobre todo la información que les llegue puedan entenderla, porque al final muchas veces hacemos unas campañas tan farragosas, tan dadas la vuelta, que nos cuesta entenderlo a todo el mundo, pues espero que esto nos haga ver a todas la necesidad de los programas de lectura fácil, ayer veíamos en el acto que estuvimos una intérprete, o sea, vemos cómo cada vez más se van los partidos y no solo los partidos, las asociaciones y otro tipo de cosas no, agrupaciones, gracias, de cualquier tipo se van adaptando a una sociedad que es muy diversa. Y de verdad que lo aplaudo, que la sociedad se adapte a todas las diversidades que tiene, que son muchas. A ver. Realmente, con la misma frase con la que termina, la importancia es que tenemos que adaptarnos a todas las diversidades, igual que cuando la mujer consiguió el voto, pues bueno, y hoy lo recordamos como algo fundamental, pues también, es decir, todas aquellas personas que por cualquier motivo, por motivos de exclusión o de pensar que no tendrían que hacerlo, etcétera, etcétera, pero el hecho de conseguir, y yo creo que son luchas colectivas, y esas luchas colectivas son las importantes, es decir, el que todo el mundo reconozca que determinada gente tiene que poder votar porque sus capacidades son distintas, el reconocer las capacidades
porque uno puede pensar, ¿y este cómo va a hacer tal cosa o tal otra? Bueno, pues habrá otro que no hará la misma ni tampoco la diferente. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que puedan votar, que se les explique, es decir, que los partidos políticos hagan pedagogía también, porque a la misma vez que están haciendo pedagogía, no por el hecho de los programas, sino pedagogía para explicarles, están reconociendo que tienen la capacidad de entender, de aprender y lógicamente de participar, porque la fiesta de la democrática nunca es completa si todo el mundo no puede participar, cada uno de su manera, como sea. Imagínate que la ley en este país estuviera que los calvos no podemos votar, pues bueno, pues me pondría una peluca durante muchos años hasta conseguir que me dejaran votar calvo, ¿no? Pues lo mismo. O te puedes ir a Turquía también a ponerte pelo. Bueno, me iría. Que es la moda, fuera por eso, la última moda. Aunque fuera por eso, me iría. A ver, Ana. A ver, efectivamente estas elecciones, la del 28M van a 28A, perdón, van a ser unas elecciones históricas en este sentido, porque por fin, el Estado español, la legislación española, es consciente de que discapacidad no es incapacidad. Que es que hasta ahora estaba visto así. Respecto a lo que comentabais tú, hablabas de los mensajes en lectura fácil que reconocen a la diversidad de la sociedad, es cierto. Tú hablabas de pedagogía, es cierto, pero hay una cosa que no terminamos de aprender, que la lectura fácil no solamente es para las personas con discapacidad, es que es para todas las personas. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta, los partidos políticos, cualquier tipo de asociación, de entidad, que la lectura fácil es necesaria? Porque es que a lo largo de toda una vida, y además tú, bueno, en plenas facultades puedes tener muy sencillo el entendimiento para ciertas cosas, pero para otras no. Con lo cual la lectura fácil es beneficiosa para todo el mundo, absolutamente, sea diverso o no sea diverso, para todo el mundo. Y luego yo sí quería poner el punto aquí en una historia que está pasando y que no es conocida. En diciembre se aprobaba la modificación de la LOREG para que cerca de 100.000 personas en España con discapacidad puedan votar. Pero el pasado 12 de marzo la Junta Electoral Central sacaba una instrucción en la que autorizaba a cualquier miembro de la mesa a solicitar la filiación de la persona que iba a votar si entendía que su discapacidad le impedía votar en libertad. Eso me parece una aberración. Plena Inclusión, Down, el CERMI, todas las entidades que en España trabajan con personas con discapacidad intelectual, obviamente han presentado alegaciones a la Junta Electoral Central. O sea, eso es, te reconozco un derecho y ahora voy y te lo quito por otros medios. Eso es una aberración. Totalmente. De la que se ha hablado muy poco y creo que esta noche aquí tendríamos que ponerlo de manifiesto. Sí, sí. Es un logro, pero que esperemos que... Es verdad que la Junta Electoral Central ha rectificado, pero ha rectificado solamente de manera parcial. Ha quitado la palabra discapacitados de esa instrucción. En cualquier caso, está afectando a la libertad de cualquier persona para votar. Ciertamente, ciertamente. Y es que además hay más, porque incluso algunos tienen que pasar un reconocimiento médico para que le puedan llevar, por ejemplo, a votar. Pero, y le tienen que, el médico dice, si un médico no quiere hacer eso porque tiene mucho trabajo, porque no sé qué, bueno, es que usted, es decir, alguien tiene que facilitar eso. Desde luego, como dice Ana, no se puede dar algo, es decir, como un trozo de pan, y a la misma vez le estás diciendo, no, pero no lo cojas así, no, claro. o no lo cojas de otra manera, porque eso, ¿quién decide si votas en libertad o no? Claro, es decir, es que eso no estás reconociendo lo que estás reconociendo, es decir, si lo reconoces con todo. Digamos que, bueno, también las juntas electorales en ocasiones, es decir,
son estamentos tan tradicionales que a veces no están en la... Y recurrimos a ellos casi para que sean tradicionales, es decir, Ya tanto ves, pero- recurrir a las juntas electorales, pues acaban diciendo aquí lo que no quieren es que cambie nada absolutamente. Yo sí creo que tienen que votar, si decimos que votan en libertad, lo que no vamos a pensar es que no votan en libertad, porque estamos diciendo lo contrario. Pero quien dice, a ver, ¿qué miembro de una mesa electoral me puede decir a mí que yo no voto en libertad? No, vamos, en absoluto. ¿Qué diferencia hay entre mi persona y la de mi amiga Cristina, que tiene síndrome de Down? No, ya, que es que no hay ninguna manera. O sea, es que de... nadie, por favor. ¿Y qué capacidad tiene esa persona para juzgar Para si juzgar, está capacitado es que, o no claro, otra persona? Es Claro. que, Es que, es que el ¿te que está encuentras? en la mesa es un Entre otras cosas, porque ciudadano es verdad norteamericano, es que- que aunque fuera un médico, digamos... Claro. no, es que eso, que Vamos a yo- convertir esto en qué. Si hay una serie de personas, 100.000, o las que estén reconocidas, pues a partir de ese instante que están Además, reconocidas... es que ser discapacitado no Ya es está. estar incapacitado. Claro. Mire usted, que es que hay discapacitados intelectuales en España Sí. que tienen una formación académica y laboral que muchos querríamos para nosotros. Algunos tienen 2 y 3 carreras. no, claro. Y, lógicamente, lo que no Y se va a hablan levantar es, 2 y 3 idiomas. digamos, un señor que ha salido por sorteo, que a lo mejor está en el... Hombre, yo no creo que la mayoría lo hagan, porque A ver, yo creo que ellos no. mismos, no digo verse reflejados, pero pensarían, bueno, ¿y por qué? Y Claro. no serían capaces de hacerlo. Es lo que yo entiendo, que no lo harían. Ahora, bueno... Pero de todas también maneras, puede eso haber está, gente eso que está sí. en un papel, y está en un papel escrito, un papel que se entiende que es Claro. una instrucción estatal, legal, jurídica. Está feo. Sí, sí. Vamos a ponerle por lo menos ese calificativo. No está Está bien, feo. no. Y no dice mucho de quién legisla en ese sentido, eso es cierto. Irene. Estoy de acuerdo con Ana. El otro día estaba con ella en la presentación del Día del Síndrome de Down y le decían, madre mía, qué equivocados a veces estamos como sociedad, porque además primero como que dudamos que, ala, qué grandes cuadros han hecho, pero ¿por qué dudamos? Si es que los han hecho, tienen unas capacidades que, por ejemplo, yo en ese caso no tengo. La Simple- discapacidad eres tú, ¿no? Claro, o sea, me Yo lo pones digo a mí muchas a veces, pintar la un cuadro de discapacitada eso. en pintura soy yo, la discapacitada en música soy yo, que tengo un oído aquí y otro en Pekín. Totalmente. Entonces, al final, con una muestra tan sencilla como esa, a mí me puedes concienciar de que yo pensé... Es verdad que mi primera opción fue pensar, ala, ¿cómo hacen esto tan guay? Fue incluso gente que nos tratamos mucho, quitarnos esos clichés, podemos llegar a tenerlos a veces, y yo creo que lo bonito es poder reconocer que a veces los tenemos y empezar a quitárnoslos. Entonces, en este caso, si la Junta Electoral rectifica y no lo deja en manos, porque sí, puede haber alguien que en la mesa dijese, pues yo qué sé, alguien que le fallase un poco a lo mejor esa conciencia, esa cultura y dijese, no, pero ¿cómo va a votar? Porque a lo mejor esa persona que va a votar lo que le falla es a lo mejor un poco la manera de andar o de llegar hasta allí y dijese, le está presionando para ir. O sea que ahí queda demasiado abierto y yo estoy de acuerdo en que de verdad espero que de aquí al tiempo que queda para que votemos se solucione. Entre otras cosas porque yo estoy seguro, por lo que conozco el tema, por lo que me toca personalmente, tanto personal como profesionalmente, una persona, o sea, el familiar de una persona que está incapacitada no hace que su familiar pase por el trago de llevarte, no. Porque lo primero que tiene siempre es la incapacitación en el bolsillo, como documento que te atestigua, porque además ese tipo de documentos, el de incapacitación exactamente, lo que hace es, dar fe de algo que... Entonces, efectivamente, que está reconocido. Y hay que tener eso claro, que ser discapacitado no es estar incapacitado. A mí creo que es una de las frases más bonitas que he escuchado últimamente. Cierto. Por cierto, que hablando de elecciones, el próximo lunes, 1 de abril, se va a realizar el sorteo de las mesas electorales, de las personas que van a componer la terna, titulares y suplentes, en las 62 mesas electorales que Mérida va a contar para las próximas elecciones generales del 28 de abril. En total se eligen casi 550 personas, entre titulares y suplentes para las mesas electorales. ¿Habéis sido alguna vez vosotros miembros de mesa? ¿No? No me ha tocado nunca. De mesa, no política, no por designación política. No.
No me ha tocado nunca. A mí sí, de reserva, una vez, 2 veces. Y tuve que estar a las 8 de la mañana Sí, eso para sí. la constitución Tienen que de la estar mesa. los suplentes y los titulares. Efectivamente, en las dos ocasiones Pero no fíjate que hizo falta. Es curioso que algo que se hace por sorteo, bueno, que obviamente además hay estudios muy curiosos por ahí de la probabilidad que tienes que te toque y tal, y que... Oye, pero Y a mí, por ejemplo... Hay elementos ahí raros, no me ha tocado, variables es que era lo que iba a efectivamente, comentar, sí, que a mí no me ha tocado nunca, pero yo sí conozco a gente que la ha tocado hasta 2 y 3 veces, ¿eh? Y además en una elección detrás de otra, o sea, un año detrás de otro, sin... Era el mismo programa de sorteo, seguro. Yo Curioso. conozco al padre de un amigo que estuvo en 3 elecciones consecutivas. Seguida, sí, la persona esta de la que yo como te hablo, presidente, pero además fue muy curioso porque las 2 primeras, bueno, pues le tocó, pero es que la tercera se había cambiado de domicilio, estaba en otro distrito censal distinto y le volvió a tocar, sí. A lo mejor tiene mal karma, ¿eh? A Bueno, político sí que era, no quieres sí, pero arroz, pues toma tus A mí me tapas, tocó ¿no? como reserva, y curiosamente como reserva en los 2, en un mismo distrito, y cuando de soltero y de casado que cambié de distrito, ya no me ha tocado, afortunadamente. Bueno, no hables En fin, muerto. bueno, también es verdad. El lunes lo vemos. Sí, el lunes. Bueno, vamos a otro asunto, seguimos hablando de elecciones, en este caso de algunos patinazos de los candidatos políticos. El número 2 del PP en las listas de Madrid al Congreso, Adolfo Suárez Illana, que estuvo, por cierto, hace pocos días en Mérida, ha rectificado sus polémicas declaraciones sobre el aborto, en las que ha hecho referencia a la ley del Estado de Nueva York y también a una comparación con los neandertales. Ha pedido disculpas sentenciando que de esta forma se acabó la polémica. Recordamos que Suárez Illana dijo ayer jueves en una entrevista en Onda Cero que los neandertales también usaban el aborto, esperaban a que naciera y le cortaban la cabeza. Y en Nueva York se acababa de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento. El candidato ha asegurado en Logroño, ayer mismo por la tarde, que lo que había hecho era comparar a los neandertales con esta legislación y ha pedido disculpas tras reconocer que su afirmación sobre la norma no es correcta. Claro, que también los de los neandertales, que no lo había escuchado nunca, yo tampoco, y según algunos especialistas, historiadores que han escrito o han hablado en medios de comunicación de ámbito nacional, no tenían conocimiento de este hecho, pero aunque fuera así, no se trataría tampoco de un aborto, sería un asesinato, porque una vez nacido el niño, es un asesinato. Aborto es la interrupción de un proceso. No, a ver, a mí me parece incomprensible. Primero, me parece que es una mentira que alguien dice queriendo, es decir, hablar de algo que es el tema del aborto, que está muy metido en determinados ambientes y en determinados partidos, en este caso, y lógicamente después de meter una mentira, intentar justificarlo con que se ha leído la legislación, o sea, se ha leído todo aquello relativo con América donde se habla de esto, y para decir después me di cuenta de que eso no existía. Pero si a usted no le había pedido nadie que hablara de eso, es decir, cuando uno mete una mentira hablando de lo que quiere, si tenía datos de antes, serían los mismos que tenía. Quiere decir que si no los tenía, era que lo que quería decir era lógicamente eso, ¿no? Para acabar diciendo después que es un defensor de la vida y etcétera, etcétera. Lógicamente, confundir o mezclar cosas como el aborto, regulado, lógicamente, con una práctica que nada tiene que ver, que es un asesinato absolutamente real, para querer decir lo del aborto es igual que esto, que es un asesinato. No, mire usted, en absoluto. ¿Y se ha confundido usted? No, ha mentido porque quiere. Y yo creo que esa es una persona que debería dimitir de ir en las listas electorales. Lo tengo absolutamente claro. Ahí sí que tiene que actuar la Junta Electoral. Cuando mezcla una cosa legal en un país con un asesinato, la Junta Electoral tendría que incapacitarle para ir en alguna lista electoral. Ana. Yo, sinceramente, estoy muy sorprendida en esta precampaña electoral y me imagino que conforme vayan avanzando los días nos iremos sorprendiendo más. Creo que, un poco con lo que dice Abel,
a Suárez y Llanas es que no necesita hacer ninguna comparación. Todo el mundo en este país, o la mayoría de la población de este país, sabe quién es Adolfo Suárez y Llanas, sabe cuál es su posición desde hace mucho tiempo respecto del aborto, sabe que es patrono de la Fundación Res Madre, o sea, que todo el mundo, más o menos, o sea, no creo que le hiciera falta este tipo de comparaciones. Bueno, pero lo que me hace gracia, que ya me he puesto, los patinazos que estamos viendo esta campaña electoral, pero por todos lados, Sí. Están siendo alucinantes. O sea, yo ya esta mañana... Fichajes, yo lo considero como el fútbol. Bueno, pero los fichajes y los no fichajes. En los equipos, pues aquello parece que va a cambiar la fichajes vida. Y no fichajes. Mira, Messi, si tiene que fichar por otro, pues jugará con la derecha en lugar de con la izquierda. Esta mañana me vais a permitir... Yo creo que es la obsesión de la política espectáculo de conseguir titulares. Es eso, es el Pero conseguir la política titulares. espectáculo os la tengo que dar luego como primicia, con la carta que ha mandado al presidente de Italia, a Mattarella, que le ha mandado la alcaldesa de Lugo. De verdad que cuando lea la noticia y la reclamación, cuidado, porque... ¿Otra petición de perdón? ¿Como la del presidente de México? No, es que a Mérida le puede pasar. Que luego... Vale, ahora te lo pregunto. Vamos a seguir con el tema de Suárez y Llanas. Os lo diré. Que yo veía, ya te digo, las declaraciones, lo que tú decías, dentro de la política espectáculo. Bueno, la pataleta del ministro de Exteriores. ¿Qué me decís de que un señor ministro de Exteriores se levante de una entrevista? Mire usted, si usted y su equipo dicen o acuerdan hacer una entrevista con un medio de comunicación, sea cual sea, lo primero que tiene que hacer su equipo es informarse de a qué programa va y quién le va a hacer la entrevista, para saber más o menos a qué tipo de preguntas se va a enfrentar. Pero que un señor ministro, con todos mis respetos, se ponga así en una entrevista, me parece que es perder los papeles y dejar a España poco menos que a los pies. Y no es un ministro cualquiera, es el representante de España en ese el momento. Exterior, claro. Me parece que es poner al país al pie de los caballos. Luego había, las de Pablo Iglesias el otro día sobre los medios de comunicación, diciendo que los periodistas no éramos objetivos, para luego terminar hablando de los millonarios. Y después de eso irse a hacer un tour por todas las televisiones diciendo que los periodistas además habían tergiversado sus palabras, que él no se metía con la objetividad de los periodistas, sino con el dinero que tenían los jefes de los medios de comunicación. Creo que es otra ansia de titulares, pero ya la que más me ha sorprendido esta mañana, y me vais es que la tengo que leer, la de esta señora Silvia Barquero del PACMA, hablando sobre las vacas. Son violadas para que produzcan leche y cuando dan a luz se les arranca el ternero. Al tiempo, cuando dejan de producir leche para el consumo humano, vuelven a ser violadas y de nuevo le quitan a su ternero. Eso para justificar que a los animales hay que darle los mismos derechos que a las personas. El partido PACMA. Sí, pero vamos a ver. Lógico. O sea, ¿estamos perdiendo la cabeza en esta campaña electoral o qué? Hombre, yo creo que no. Lo siento. Hombre, es política espectáculo lo que dice. Porque esta señora del PACMA yo creo que seguro que no la conocíamos nadie. Pero que algunas cosas son Yo me he ido a graciosas. buscar quién era, porque es que me he quedado tan... Algunas cosas son graciosas. Son pero graciosas. Lo de que alguien se meta contra una ley aprobada en este país y salga diciendo que eso es un asesinato... Que yo no te he quitado en ningún momento esa razón, pero te estoy diciendo que es que están perdiendo todos la cabeza. Sí. Uno, que no les hace falta acudir a ciertas comparaciones, y otros porque es que están buscando eso, el titular por el titular y el show por el show. A ver, Irene. Sí, en parte creo que es el titular y en parte creo que ya lo hemos hablado otras veces, que esta gente piensa así. Nadie le ha preguntado, eso es lo primero. A ese señor nadie le ha preguntado. Sí, le preguntaron por el aborto. Pero es que no tenía ninguna necesidad le preguntaron de por el hacer... aborto. No me refiero que nadie le haya preguntado por el aborto, me refiero que nadie le ha preguntado qué opina de ciertas leyes, en el sentido de que ya lo que sabe del aborto, él sabe del aborto como para decir esto, de verdad. O sea, pero es un sistema machista, de verdad, es una cosa en la que ya hemos llegado a un punto de... Aparte de la política de titulares, que nos cansa a todos, ya cada vez que leemos un titular prácticamente nos reímos, vos y las armas, el aborto y no sé qué. Es verdad que estamos muy cansadas, pero siempre, y cuando viene de esta gente, va hacia lo mismo, va hacia las mujeres, hacia su derecho a decidir, hacia... Todavía no he escuchado... Que si lo escucho sería escandaloso, pero todavía no he escuchado a nadie del PP decir, oye, pues los chicos, las mujeres tal, con discapacidad no deberían votar. No lo he escuchado, porque si lo escuchásemos sería políticamente incorrecto, no lo dicen. Pero sin embargo se permiten el lujo de decir
Si nos pasamos a dar una vuelta por redes sociales, vemos que esto crea cierta tendencia. El otro día en una foto que ponía Irene Montero, le decían, pues si tan a favor estás del aborto, aborta tú. Pues tantos niños y cosas, o sea, porque ya este tipo de titulares y este tipo de inmediatez crea un poco de retroceso en derechos, porque que en la sociedad se hable de esa manera es un retroceso en derechos y que creo que no vamos a dejar que pase y que no vamos a dar un paso atrás para que eso no pase. Un retroceso en derechos y un retroceso en libertad. Yo al menos lo veo así. Por supuesto. Porque es que resulta pero además es que resulta que nadie puede decir libremente lo que piensa sobre ningún asunto. Porque ya sea por un lado o por otro, se te echa todo el mundo encima. Sí. O sea, estoy viendo un retroceso en libertades. Una persona que es de derecha, que está a favor del aborto, no lo puede decir porque todo el mundo considera que es un retrógrado, que no sé qué, no sé cuánto. Una persona que es de izquierda y que está a favor del aborto tampoco lo puede decir porque lo llaman asesino. O sea, a mí me parece que lo que realmente estamos viviendo en este país es un retroceso en la libertad de expresión, pero además a una marcha que el AVE se queda corto. El AVE Madrid-Barcelona, que me parece que es el más veloz de España, ¿no? Creo la polarización política está causando eso, efectivamente. Sí. A ver, Abel, cuéntanos me eso. Me dejáis que lea esto, de verdad, es que me parece una historia maravillosa, ¿no? Última hora, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha enviado una carta al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en la que exige que el gobierno italiano proceda a la inmediata reparación de los defectos de construcción de las murallas de Lugo. Les digo, cuidado, que aquí a Mérida puede llegar. Levantada sin licencia urbanística durante la conquista romana, y a pedir disculpas por todo ello a los lucenses. La muralla rodea el casco histórico de la ciudad, que fue fundado bajo el nombre de Lucus Augusti, por Paulo Fabio Máximo, en nombre del emperador Augusto, en el año 13 a.C. La alcaldesa comentó que esa empresa no había sido elegida democráticamente, ya que anexionó sin permiso municipal y sin respetar los derechos humanos al noroeste de la península ibérica al Imperio Romano. Por otro lado, la edil añadió que la ciudad fue dotada en el Bajo Imperio de este muro de defensa, que ha perdurado hasta la actualidad, pero necesita una reforma urgente que evidentemente debe ser sufragada por el malvado Estado italiano. El partido Podemos en Lugo exige además que se sancione a Italia por impago de salarios a los trabajadores de la época y por incumplir la ley de prevención de riesgos laborales. No llevaban ni casco siquiera, exclamó Aladio Hadís, líder del partido en Burela. Estoy buscando la noticia porque me parece increíble y es ciertamente increíble, es una broma. Es una broma. La broma de la carta de Lara Méndez al presidente arrasa en las redes. Alguien se ha inventado la bromita. Es que se ha inventado por esto que estamos diciendo. Por el tema de México. Lógicamente, va todo el mundo a mí me la acaban de enviar ahora mismo desde Asturias. El problema es que estamos llegando a un punto en que, primero, pero vamos, personalmente me da que no me extrañaría, Claro. No, dado ahora el panorama como está, a mí no me extrañaría. Ese es el problema, que no nos extrañaría que una noticia así fuese real. Es que estamos llegando a un punto que nos estamos tomando absolutamente todo. Nos estamos tomando a choteo puro. Habéis visto la de Vox, esa que ha corrido por todos los sesos, que los trabajadores con 48 años podían jubilarse habiendo cotizado 25. Pues mira, no lo había visto, pero me agrada, me hubiera agradado. Pero mira, es lo que decía todo el mundo, dice, no, a mí estoy pensando eso que... Por eso lo decía, porque me hace gracia, digo, ya me ha pillado tarde. En un par de añitos ya me voy a echar... Sí, yo casi. Pues ya está, oye. Bueno, y a todo esto, si era tu cumpleaños, felicidades. Muchas gracias. Bueno, en fin, ya ven ustedes, es para seguir el tema de la política espectáculo y eso que no hemos hablado de los brillantes fichajes que se están realizando por parte de las formaciones políticas, actores, actrices, humoristas, toreros, astronautas, militares, periodistas, o sea que hay de todo ya en la política. Vamos a tener un congreso bastante divertido, una legislatura con un congreso de los diputados bastante divertido. Bueno, también en el Senado, aunque de eso no hablamos. Qué pena que los fichajes de toreros no sean del bombero torero, ese que hacía, eso sería genial el Parlamento. Bombero torero.
¿Por Por qué cierto, tienen se ha que jubilado- ser toreros y no de los que hacen el bombero torero? Se ha jubilado recientemente el bombero torero. Sí, ya, Sí, sí, por eso lo digo. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a todos nuestros picoteros hoy aquí pues, su análisis y también sus comentarios. Gracias, Irene. No contamos contigo la semana que viene, ¿no? Estás, No, me voy de vacaciones, que muy ya bien, me toca. pues que las disfrutes, ¿vale? Muchas gracias. En esa hermosa tierra canaria. Ana, te espero la próxima semana. Estamos aquí. Y Abel, lo mismo, te espero la Lo próxima mismo, semana. tienes que traer algo de allí, ¿no? Pues Mojo traer algo picón por lo bonito. menos, ¿no? Mojo picón por lo menos. O algo rico. Hoy O va a algo traer rico, muy rico Vale, también, vale, también. Ella que, bueno, yo me conformo con que recargue pilas de verdad para que se le viene encima. Nos vamos, instarles como siempre a que nos sigan en las redes sociales donde vamos a informarles de lo que acontece en información de proximidad y le emplazamos a una nueva edición del Picotá. Será ya el próximo lunes, como siempre, en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches.